Saludos nuevamente con usted aquí en nuestro canal Guajiro Agromontino, dialogando online, hoy nuevamente con nuestro amigo licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Mi estimado amigo, saludos. Buenos días, ¿cómo está usted? A todos los que nos Buenos días. escuchan, en cualquier parte que nos Buenas vean, tardes. saludos. Si es en Australia, bueno, buenas noches, buenas madrugadas. Jeje. Esa es la ventaja de este tipo de plataforma, que la gente ve el programa cuando quiere. En la televisión tradicional y en la radio tradicional, tú sabes que si tú no ves el programa cuando sale al aire, bueno, se perdió. Pero aquí Seguro. no. Aquí la gente lo ve cuando puede y cuando quiere. Hoy vamos a hablar, te propongo, eh, José René, hablar de la inflación global, que es un tema recurrente en la prensa mundial, este tema de la inflación global y las peculiaridades de la inflación en nuestro país, en Cuba. Sabe que Cuba es un país con muchas peculiaridades que distan de cómo se comporta, por ejemplo, el elemento económico en otras naciones del mundo, incluso muchas diferencias con respecto a cómo funciona la economía global. Pero lo cierto es que el tema de la inflación es recurrente, incluso hasta los que no saben de economía hablan de la inflación, y a veces hablan de la inflación y no saben qué es la inflación. Incluso yo no tengo muy claro qué es la inflación, pero tú que eres un conocedor de los temas económicos, eh, te propongo que comencemos, que tú expliques qué factores, precisamente desde el punto de vista económico, generan la inflación. Bueno, la inflación es en esencia un desbalance de la oferta y la demanda. Así visto de manera simple. Sí, Pero en ella influyen muchísimos aspectos que son en alguna medida unos más determinantes, otros menos. A veces confluyen todos o a veces uno de los aspectos que voy a mencionar el que desencadena la inflación. Aumentos de salario, imprimir dinero sin respaldo de riqueza es uno de los fundamentales problemas que genera inflación. Las bajas de tasas de interés que hacen muy fácil el acceso al dinero, la fluctuación favorable de las tasas de cambio, el desbalance de la oferta de bienes y servicios, aún manteniendo, hay momentos en que aún manteniendo los niveles precedentes no se cubre la demanda por un grupo de factores que voy a explicar. Aumento de costos influyentes como lo energético, la electricidad, el combustible, afectaciones por problemas naturales y o inestabilidad política social, huelga, seguridad ciudadana, presencia de una pandemia u otro fenómeno generalizado de salud, conflictos bélicos, aumento del costo del dinero, o sea, aumento de las tasas de interés. Bueno, de estos que he mencionado ahora mismo, lo que está influyendo, lo que ha provocado esta inflación global que estamos viviendo, es la combinación de se produce la pandemia, los gobiernos empiezan a imprimir dinero sin respaldo y riqueza para cubrirle la vida a la gente, fue casi obligado y además una política que se aplicó en prácticamente todos los primeros principales países del mundo, sí. donde el dinero tiene realmente las que son las principales monedas del mundo, porque por ejemplo un país como Haití no tiene mucho sentido imprimir dinero porque al final el balance de bienes y servicios de Haití depende de la capacidad que tenga de comprar con dólar. De Y ellos importar, pueden sí. imprimir dólar. Ajá. Y después, como se diría en el buen argot popular, éramos poco y parió Catana, porque ya la inflación estaba ganando terreno, teniendo ya números preocupantes por producto de los dos factores que acabo de mencionar, que son uno. Entonces se produce el conflicto bélico, el ataque imperialista de Rusia a Ucrania. Dejarlo claro. No vamos a evaluar, no vamos a ignorar, perdón, los errores que cometió el presidente de Ucrania. No Sí. vamos a ignorar eso. Y los motivos también que generó Sí. la OTAN. No vamos a ignorar que él le sirvió en bandeja de plata muchas cosas a Rusia por errores que cometió, pero eso no justifica el ataque de Rusia a Ucrania porque es un ataque imperialista de ocupación. Entonces, ese conflicto genera un problema grave en el balance energético mundial que hace que los energéticos también tengan un comportamiento de inflación a gran escala que repercute en todo el mundo. Esos son a grandes rasgos las situaciones que ha llevado al nivel de inflación global que tenemos ahora.
Ujú. En el caso de Cuba, además de que todo eso influye, porque Cuba no es parte de Marte, es parte del planeta Tierra, Exactamente. hay otro tema que tiene que ver con la política interna de Cuba, que ellos toman la decisión de poner en práctica un sistema que le llamaron ordenamiento, que en realidad de ordenamiento, no, yo como analista y como especialista y como conocedor del tema te puedo asegurar y a todos los que me escuchan, el diseño de la tarea de ordenamiento estuvo bien hecho. Lo que estuvo muy mal fue el momento en que se aplicó Sí. y la forma en que se aplicó. Bueno, de ese tema vamos a hablar ahorita, Sí, porque quiero antes de irnos del contexto de la inflación global, ya hablaste del proceso que ha generado la inflación. Es multicausal. yes. Ahora, en cuanto a los precios, por ejemplo, aquí en Monterrey, donde yo vivo, aquí han aumentado los precios todos los productos y he visto en mis lecturas de la prensa internacional que los precios han aumentado en el mundo entero. ¿Por qué ese aumento de los precios? Bueno, el aumento de los precios es una reacción del mercado al déficit de oferta. O sea, al producirse un déficit de oferta en bienes y servicios, el precio sube como un elemento de balance, de lograr una equidad. En esto también confluyen otros elementos que son puramente especulativos. O sea, hay un refrán que dice que a río revuelto ganancia para el pescador. Sí. Entonces, cuando se está produciendo una situación de esta magnitud, hay un grupo de compañías que de manera inescrupulosa empiezan a inflar los precios en una medida superior a la que deberían, precisamente porque aprovechan la oportunidad para aumentar sus ganancias, lo cual es desleal con su público, con sus clientes y es inmoral. Pero dadas las circunstancias globales del problema, a veces resulta difícil determinar dónde empieza, dónde termina lo que realmente es objetivo y dónde comienza lo que realmente es especulativo. Ajá. Ahora, hay un elemento que tiene que ver con la energía, que lo mencionaba ahorita, porque todos estos factores que yo mencioné están concatenados. O sea, la pandemia llevó a la impresión de dinero sin respuesta de riqueza, la guerra aumentó el componente energético, el componente energético aumenta el costo de la electricidad, el energético y la electricidad influyen en los costos, entonces es un círculo vicioso Sí. en el que se confluyen varios de los aspectos que mencioné y entonces también la especulación. Ujú. Esas son las Ahora, causas fundamentales. las causas fundamentales. Pero hay otro hecho también muy notable, que es el incremento de la capacidad de compra. ¿Qué factores son los que influyen en las causas de esa capacidad de compra? Bueno, la capacidad de compra se produce fundamentalmente cuando hay un aumento de dinero. O sea, el hecho de que se produzcan programas sociales o de otro tipo que en otros países, que después vamos a hablar más adelante, hacen que impriman dinero y le faciliten el dinero a la gente sin que haya un respaldo de. Imprimir dinero, déjame dejarlo claro, imprimir dinero no representa aumentar la riqueza de un país, si no ningún país fuera pobre. O Claro. sea, bastaba con que los bancos centrales de cada país se compraran una buena máquina de hacer billetes y a vivir la felicidad a todo el mundo. El tema es que la riqueza se tiene que quedar en el campo material, en los sistemas de producción y también en la creación de estructuras que garanticen una oferta de servicios. Entonces, tú no puedes inyectarle dinero a la gente, como hacen casi todos los dirigentes populistas, para que voten por ti o para Sí, sustentar aumentar un el salario, programa, como se conoce en ajá, o para sustentar un programa político o ideológico que tú presentaste en una campaña de política o en lo que sea, sin que hayas primero tomado un grupo de medidas que generen mejor y mayor cantidad de riqueza. Entonces, la capacidad de compra no es más que el aumento de la capacidad de comprar que tiene la gente en primer lugar, por la impresión de dinero. Pero también hay otros factores, como por ejemplo, que se produzcan aumentos generalizados del salario
como por ejemplo aumentar el salario mínimo. Por eso es que el tema de la economía es tan complejo. Sí. Entonces, tú ves a un papagayo de estos que hay que critica todo lo que hace el gobierno y se sienta en un lugar a dictaminar soluciones mágicas. Y entonces, una de las cosas que fácilmente propone es aumentar el salario mínimo. Pero es que cuando tú aumentas el salario mínimo, que por ser precisamente mínimo tienen acceso a él la inmensa mayoría de los trabajadores que están inscritos en una empresa, estás aumentando de un día para otro una masa de dinero en la calle de millones que va a generar una demanda que tiene que existir. Entonces, ¿qué sucede? Que los grandes mercados, las grandes corporaciones de los mercados de alimentos y de otros tipos, también tienen que aumentar el salario mínimo. Entonces eso repercute en su costo. O sea, si Walmart tiene 10.000 empleados, que todos trabajan con salario mínimo, salvo los jefes de piso y un grupo reducido de otros trabajadores especializados, le tienes que aumentar el salario mínimo. Si tenía 10 y le aumentas a 14, son $4 por cada trabajador, por cada hora de trabajo. Cuando tú sumas eso, son millones de dólares que Goldman Sachs. Entonces, los grandes magnates no quieren perder nunca. No, Entonces, no. ese costo que ellos aumentan por concepto de salario mínimo, se lo aumentan a los precios. Así es. Y por cierto, y ya que hablas de ese tema del mercado, mencionaste a Walmart, hay muchas tiendas Walmart aquí en México, bueno, en toda América Latina, en Estados Unidos, como natural. En toda, no, Y en Cuba no hay. no, en Cuba no, en Cuba no hay. En Cuba no hay. Habrá en algún momento. Esto, Ojalá. aunque yo pienso que no lo voy a ver, no me da tiempo, no me Igual alcanza pienso el yo. tiempo por vivir. Bueno, he visto también comentarios, informaciones, noticias, donde algunas tiendas ya se ven medio vacías. O sea, ya esa cantidad de productos presentes en las grandes tiendas, en las grandes cadenas de tiendas, disminuye. Quizás eso tenga que ver con el déficit de producción, ¿no? Y también con otro problema que se presentó como consecuencia de la pandemia. La pandemia no solamente generó lo que expliqué en cada país individualmente, sino que afectó la interacción mundial del comercio. O sea, por ejemplo, se produjo una crisis que todavía no ha concluido, que se le llamó la crisis de los contenedores. O sea, por ejemplo, desde el área del mercado chino hacia el área del mercado de América, vendían todos los días, todas las semanas, todos los meses, decenas de miles de contenedores de mercancía. Como consecuencia de las medidas de restricción del movimiento de la pandemia, se empezaron a acumular gigantescas cantidades de contenedores vacíos en los lugares de destino y no retornaron. Luego llegó el momento en que los lugares donde se estaba generando la producción no tenían contenedores con qué enviarlas a los mercados receptores. Eso produjo un desbalance en la oferta, además de que la propia producción también disminuyó. Entonces, un mecanismo que fue montado durante más de 30 años, esta gran interacción entre el mercado de Asia y y de América, no se montó de hoy para mañana. Eso fue un proceso gradual de alrededor de 30 años. Eso fue abruptamente cortado por la pandemia y ha sufrido unas consecuencias que no se resuelven de hoy para mañana. Eso sin quitar que como aumenta la capacidad de compra, una familia que se comía 5 libras de arroz semanal, ahora durante el tiempo que le dieron dinero gratis, en vez de comerse 5 libras, se come 8. Exacto. Y como tú multiplicas 3 libras por 10 millones de familias, son 30 millones de libras adicionales que se sacan del mercado. Y entonces el mercado no tiene cómo reponerla en la misma rapidez que tenía antes y genera ese vacío de esa disminución de la oferta en los mercados que tuvo a precio. Bueno, volvamos al tema de la inflación. Uh -huh. A tu entender, ¿qué medidas se están implementando hoy, en la actualidad, para detener la inflación a nivel global? ¿Tienen eficacia estas medidas? ¿Tendrán efectos secundarios? De hecho, ya lo están teniendo. Las medidas para contener la inflación no son muchas las que se pueden aplicar. Digo que se pueden aplicar que tengan un efecto inmediato. Entonces, en este caso,
la medida estrella que se está aplicando a nivel global, específicamente en los cuatro mercados fundamentales del mundo, Estados Unidos y Europa, eh, es aumentar las tasas de interés. ¿Por qué aumentar la tasa de interés? O sea, y eso también, y me perdonan, voy a retornar a la pandemia. ¿Qué sucedió? Entre las tantas medidas que se aplicaron para enfrentar la pandemia fue una situación abrumadora. Todo el Sí, mundo lo conocemos. general para todo el mundo. Una de las medidas que se aplicó fue bajar las tasas de interés. Llegó incluso un momento que la tasa de interés era casi igual a cero. Entonces, eso también facilitaba que las empresas accedieran fácilmente al crédito. Y si una empresa tradicionalmente tenía un flujo de crédito de 10 millones mensuales, fácilmente lo pudo aumentar a 15. Entonces también son 5 millones que entran al mercado de la oferta, de la demanda. Entonces, corregir ese problema ha sido la medida estrella que han aplicado los bancos, aumentar las tasas de interés. Pero como la inflación subió de una manera tan vertiginosa en muy poco tiempo, la inflación le quita la capacidad de compra a las personas, le quita el valor al salario, Mm. tiene un efecto negativo en la familia desde el punto de vista del bienestar, pero también tiene un efecto negativo desde el punto de vista de la potencialidad de voto que tiene esa persona. Entonces los partidos políticos se desesperan porque ese tema no se le vaya a las manos, porque es un tema Exacto. que le puede afectar a la vuelta del tiempo. Se refleja en las urnas. Entonces, las tasas de interés han sido subidas de manera muy rápida, han encarecido el dinero de una manera muy rápida. ¿Y eso qué está trayendo como consecuencia? Que varios bancos hayan quebrado. Esa es una de las principales consecuencias. Estamos hablando hasta ahora, Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature y First Republic. Estos cuatro bancos son de Estados Unidos, pero además quebró el Credit Suisse de Suiza, que es un banco grandísimo de Importante. tremenda importancia, que en Sí. este caso fue rescatado porque lo compró el USB Bank, que también es un banco suizo. También tiene una situación muy inestable el Deutsche Bank, otro banco europeo Alemania. sí, de gran importancia. Es una consecuencia muy mala, porque cuando un banco quiebra, se presentan una cantidad de problemas tremenda, empezando porque todo el que tenía dinero ahí lo pierde. Estados Unidos ha manejado bastante bien ese tema, incluso garantizando todos los depósitos del Silicon Valley, porque en los estándares normales de seguro solamente tienen garantizados $250,000 o 250,000 unidades monetarias cada depositante en un banco. Entonces, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, de conjunto con unos depósitos que hay de todos los bancos, que son millones y millones de dólares que se van depositando para situaciones de este tipo, han logrado neutralizar el problema hasta cierto punto, garantizándole el 100% de los depósitos. Porque, por ejemplo, en el Silicon Valley, la gran cantidad de depositantes que hay no son gente como tú y como yo, sino que son las grandes empresas tecnológicas que tienen miles de millones. No era cuestión sencilla. Si el gobierno permite que todas las empresas tecnológicas de golpe y porrazo, pierdan en su conjunto 50,000 millones de dólares, eso va a repercutir en la economía de esas empresas tecnológicas y puede generar otro efecto en cadena en la economía, al perder capacidad de producción, capacidad de pago para los trabajadores y un montón de problemas. Esa es una de las consecuencias que está sucediendo ahora con el aumento del crédito. Pero hay otros factores que también son muy importantes. Sí, con el aumento de las tasas de interés. Por ejemplo, todos los países cuya moneda no es dólar tienen importantes deudas con el Fondo Monetario Internacional en dólar. Al aumentar las tasas de interés, aumenta el costo de la deuda de todos los países de América Latina, por ejemplo. Entonces, eso empieza a influir en la balanza de pago de esos países. Se empiezan a crear un grupo de problemas que generan tremenda dificultad dentro de la economía de esos países, adicionales a los demás factores. Los demás factores que yo mencioné, todos están influyendo en América Latina también. Lo que sucede es que en algunos casos lo hace con mayor fuerza un indicador y en otro indicador.
Ujú. Ahora, cuando empieza a encarecerse el costo del pago de la deuda, empieza a tener otro efecto negativo dentro de la economía de ese país en particular. Y también afecta, aumenta la tasa de interés, la propia vida de las empresas que dependen del crédito. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, que es un mercado que está estrechamente vinculado a las tasas de interés por las mortgages que se tienen que aprobar con unas tasas de interés, se ha visto muy afectado tanto en Europa como en Estados Unidos. También el propio nivel de producción empieza a ralentizarse. Muchas empresas empiezan a despedir trabajadores porque el costo del dinero se le aumentó de tal magnitud que o porque no pueden pagar el salario de todos los que tenían o porque ya no lo necesitan porque la producción va a disminuir. O sea, es una cadena de factores que Sí, se presentan. Es muy complicado es de manejar complejo, la sí. economía. Ujú. Ujú. Bueno, José, nos quedan 8 minutos Muy para... bien. ¿Me estás oyendo? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Volvamos al caso de Cuba. Por las particularidades de su sistema económico, un sistema completamente planificado, además de los factores externos, a tu entender, ¿qué ha provocado el aumento de la inflación en Cuba? Bueno, el tema de la oferta en Cuba es crónico. Un país que no produce riqueza. Un país que, por ejemplo, hoy en día produce el azúcar que se producía en 1868. Como un ejemplo, ¿cómo se llama? Diría yo, como así. No hay forma que nadie lo pueda negar. Pero si no es capaz de producir el azúcar, no produce casi nada. Entonces, la oferta interna de Cuba tiene una dependencia del mercado mundial en una proporción muy alta que no tienen otros países. Casi todos los países de América Latina tienen un desbalance comercial, pero no tienen la dependencia que tiene Cuba. Entonces al tú tener una dependencia tan alta del mercado mundial, que a su vez el mercado mundial tiene todos estos problemas que acabo de explicar, entonces eso te va a influir de una manera adicional a los demás. El segundo factor es que los pocos ingresos reales de divisas extranjeras que Cuba tiene dependen en una proporción muy alta del turismo. O sea, Entonces, al cerrar el país por la pandemia, se produjo una fractura del flujo de turistas. Y alguien puede decir, bueno, pero eso fue lo mismo que sucedió en República Dominicana. Pero el problema es que en República Dominicana el mercado turístico es privado. Y si hay 100 grandes empresas que se dedican a recibir turistas, son, vamos a decir, que 100 dueños diferentes, que cada uno tiene una capacidad de maniobra autónoma. Pero en Cuba, las 100 empresas, en este ejemplo que estoy poniendo de 100, sí, todas dependen del gobierno, pero ni siquiera dependen de una institución civil, de una institución que tenga una intervinculación con el mundo, sino que dependen de una estructura militar que no tiene esa posibilidad porque como se han fortificado, se han aumentado las regulaciones norteamericanas en contra del sistema militar cubano, la mayoría de esas empresas militares que están todas dentro del grupo empresarial de administración que se llama GAESA, han recibido sanciones que le impiden comerciar libremente con el mundo. exacto. Porque hay un montón de gente en el mundo que no está dispuesta a buscarse un problema con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por tener un nivel de comercio con GAESA. Ujú. Entonces, cuando se acabó la pandemia, la recuperación del turismo en Dominicana fue muchísimo más rápido que la de Cuba. En Cuba todavía ni siquiera no se ha recuperado. Se habla de que el 27% de los turistas que habían ido el último año ante la pandemia fue lo que fue el año pasado. O sea, es una reducción demasiado grande en el ingreso que Cuba tiene, lo cual también influye en no poder dar una oferta, porque primero la oferta es dependiente del extranjero. Segundo, el ingreso es dependiente de una empresa militar. Tercero, esta oferta tiene que ser sustentada con el dinero que viene de este lugar que está truncado. Y si a eso le suma lo que hablamos de la tarea de ordenamiento, que vamos a hablar ahora, entonces es un cóctel molotov. Así, ¿cuánto ha influido, ya que hablas de la tarea de ordenamiento? A mí ni la palabra me gusta, ni la frase me gusta, ordenamiento.
Realmente me parece que es un enfoque, un enfoque muy ya obsoleto. Me recuerda la Unión Soviética. ¿Cuánto ha influido la tarea de ordenamiento en esta inflación por la que está pasando, en esta situación económica por la que está pasando Cuba? Bueno, 100% de acuerdo con tu percepción de la palabra ordenamiento. Durante 8, 10, casi 14 años se estuvo trabajando en lo que se denominó eliminar la dualidad monetaria. Hay que remitirse a que Cuba funcionó por casi 30 años con dos monedas, lo cual es algo absurdo. Primero, porque tener dos monedas circulando tiene un efecto negativo tremendo en toda la estructura de la economía. Y segundo, porque tenía dos tasas de cambio, lo cual también la hacía más loca, ¿no? Una tasa de cambio para la población de 25 a 1 y una tasa de cambio de 1 a 1 con relación a las empresas. ¿Qué sucedió? Que una comisión conformada por un grupo de expertos, como esto es un video para todo el mundo, no voy a entrar en nombre, eh, preparó durante, vamos a decir, más de una década la unificación de ese sistema monetario. ¿Qué sucedió? Que lo iban posponiendo en el tiempo porque estaban buscando un aumento de la productividad que no se producía porque no se tomaban, entre otras cosas, la decisión de eliminar la dualidad monetaria. Entonces era un círculo vicioso. Yo no quito la dualidad monetaria porque quiero que haya un aumento de la productividad, pero el aumento de la productividad no se da porque no elimino esto y además porque no hago aquello. Y entonces, ¿qué sucedió? Que yo no entiendo ni tengo ni idea en base a qué en el medio de la pandemia tomaron la decisión de poner en práctica el sistema de ordenamiento, que en ese momento fue cuando tomaron la decisión de poner el ordenamiento, que es un término militar, porque la presencia de Raúl Castro y de otra gente que tienen un alto poder de mando en Cuba, que son militares, los lleva a usar muchos términos que son antagónicos, son estúpidos, que no tienen nada que ver con la vida real de la economía. ¿Qué hizo la tabla de ordenamiento? Les quitó la capacidad de compra a los que estaban bien, pero no se le aumentó a los que estaban mal. En resumen, lo que hizo fue poner a todo el mundo en igualdad de condiciones. Para que alguien me entienda. Por ejemplo, mi mamá recibía $100 todos los meses que yo le estaba enviando. La capacidad de compra de esos $100 era altísima. La tarea de ordenamiento le quitó la capacidad de compra a los $100 porque aumentó los precios de todos los productos que estaban subsidiados, que ella podía comprar fácilmente con el valor de esos $100. Y entonces mi mamá, yo en vez de 100 tengo que darle 200, el doble, pero el que está dependiendo de un salario, aunque se lo aumentaron, no puede hacer lo mismo. O sea, se quedó sin respaldo. En resumen, este sistema que pasó del salario de 275, creo que era 265 o 275 el salario mínimo, a 2150. Desde el punto de vista contable en una empresa, cada trabajador, en vez de recibir 275 unidades monetarias, empezó a recibir 2150. Por tanto, eso hizo que las empresas se quedaran sin dinero, porque de golpe y porrazo, la empresa tenía una X cantidad, un monto monetario, una masa monetaria en su cuenta bancaria, de la cual sacaba 275 por cada trabajador y de repente tuvo que empezar a sacar 2150. Luego, para que esa empresa pudiera tener un aumento vertiginoso en su masa monetaria, aumentaron, como es lógico, los precios de todos los productos que esa empresa produce. Por ejemplo, si esa empresa produce espagueti y el espagueti valía 2 pesos la libra, se lo aumentaron a 120. Luego después, cuando el espagueti llega a la empresa de comercio minorista, que también es estatal, ya no puede ser 120, le pone 180. Y cuando vende la libra espagueti a la población, vale 220 pesos. Entonces, se produce un efecto en cadena de aumento de precio en todo, que cuando la gente cobra los 2.150 pesos, que parecía que era una maravilla, los 75, se le vuelve nada. Nada. Es como echar un jarro de agua en la tierra seca. Así es. Nos queda 1 minuto y medio. En ese minuto y medio yo sé que tú tienes la capacidad, a través de tu visor de conocedor de la economía global y de la economía cubana en particular, ¿ves recuperación? ¿Ves la recuperación de la economía cubana? No. La economía cubana está condenada, la economía cubana está en un proceso como un cáncer.
O sea, cuando una persona le detecta un cáncer en el tiempo correcto, puede, con los tratamientos que hay hoy en día, dependiendo del lugar donde tenga el cáncer, curarse. Pero la situación que tiene Cuba están detectadas, se saben, pero no se está haciendo ni quimioterapia, ni radioterapia, ni se está haciendo nada. Se está aplicando la misma medicina tradicional, tomando aspirina, y todo el mundo sabe que con aspirina el cáncer no se cura. Así. O sea, Díaz-Canel está convirtiéndose en el responsable de que la revolución cubana se vaya a bolina, porque al aplicar un esquema de trabajo absurdo que le heredó al otro, al señor Raúl, está sencillamente condenando al fracaso Cuba. La economía cubana, bajo los estándares de administración que tiene hoy y bajo las políticas que están aplicando hoy, no se va a recuperar. Mi amigo José René Acosta Huerta, licenciado, muchísimas gracias desde Toronto, Canadá, para disertarnos en poco tiempo. Se pudiera hablar muchísimo más de los temas económicos. José René se dieron cuenta que conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con la economía global y la cubana en particular. En otro momento pudiéramos hablar de este y otros temas relacionados con la situación económica del mundo y de Cuba en particular. Muchísimas gracias, estimado amigo. A usted, muchas gracias a usted y Excelente a todo el día para equipo. ti y a usted que nos está viendo. Bueno, si no se ha suscrito al canal, puede hacerlo sin problema. No es obligado. Puede hacerlo, nos va a ayudar muchísimo. Denos like, coméntenos, que nosotros con muchísimo gusto le vamos a responder su comentario. Gracias y hasta la próxima.